Buenos días mi gente, ¿cómo estáis? Yo espero que muy bien para variar. Allá por el 2020, cuando estábamos todos metidos en casa por una pandemia mundial, yo volví a reconectar con el dibujo. Quiero decir, yo he pintado en verdad toda mi vida, o sea, yo en el instituto me pasaba las clases pintando y haciendo un montón de cositas. De hecho, mi plan favorito de viernes por la tarde era quedarme en casa dibujando. Luego sábado y domingo salía y socializaba, ¿vale? Como una adolescente normal, digamos. Pero es verdad que yo siempre he valorado mucho mi espacio personal. ¿Qué pasa? Que si mal no recuerdo, en 2015 yo empecé la carrera y al final entre trabajos, prácticas y un montón de movidas, pues es verdad que el tema de dibujo lo fui aparcando. Como os decía entonces, yo en ese momento estaba súper enfocada en mi carrera porque para mí era a lo que me iba a dedicar en el futuro, o sea, súper clarísimo. Pero claro, cuando llega una pandemia mundial, pues uno se empieza a replantear la existencia y decidí, leñe, es que aparte de porque si no yo me iba a volver tarumba estudiando en aquel momento el máster, las 24 horas del día encerrada en mi casa, volví a reconectar con el dibujo y entonces pues descubrí que en verdad la gente podía vivir de esto, que es una cosa que como con 17 años no te cuentan. Y entonces decidí ponerme a tope con ello y pintar todos los días. ¿Qué pasa? Que todo lo que había ido, digamos, aprendiendo durante toda mi adolescencia, pues se estancó porque estuve literalmente como 6 años, no sin dibujar nada, pero es verdad que no con tanta frecuencia. Y entonces ya yo empecé a descubrir un montón de gente que hacía cosas en digital, que yo en plan de, ¡ah! Esto mola un montón, ¿cómo se hace? ¿Cómo se consigue? ¿Cómo hago yo eso? Yo quiero pintar así. Así que nada, simplemente descubrí que la gente utilizaba su iPad o una tableta gráfica en plan, sin más. Y entonces pues yo se me antojó tener una para probar y hacer esas cosas. ¿Qué pasa? Que como yo en ese momento era pobre, era unemployed completamente, pues no podía invertir en comprarme un iPad. Pero mi hermana, que estudió realización, fotografía, iluminación, todas esas cosas, pues sí que tenía una para retocar fotos, en plan una Wacom que creo que ya incluso está descatalogada, de la típica que tiene el panel sin pantalla ni nada, ¿vale? Pero yo dije, yo quiero probar esto. Yo ahí me bajé Photoshop y dije, a tope de power, súper motivada. Y entonces de los primeros dibujos en digital que hice fue este de aquí, porque yo durante toda la pandemia pues me obsesioné un poco con reverme Star Wars y yo estaba ahí súper metida. Rey es un personaje que me encanta un montón, a pesar de que luego considero que se cargaron su historia mucho en la última película. Entonces yo la quise dibujar porque es que de verdad que estaba enamorada. ¿Qué pasa? Que como podemos ver en este dibujo, pues hay un montón de cosas. Ya no hablo solo de la anatomía porque eso al final es como más subjetivo. Puedes decir, bueno, es un estilo un poco más cartoon. Pero es que las líneas ya no es que estén torcidas, es que ni siquiera son nítidas. Y luego pues cometes el típico error ¿no? De principiante, de querer difuminarlo todo porque así te da la sensación de que es como más profesional y está como más blend, pero no es así. Queda feo, queda sucio. Yo no sé por qué eso me parecía bonito en su momento. Bueno, sí lo sé porque era lo mejor que podía hacer. De hecho, yo estaba súper orgullosa de este dibujo. Entonces, como han pasado ya 4, casi 5 años desde que yo hice este dibujo, he decidido volver a hacerlo y es eso precisamente lo que vamos a ver hoy. He de decir que en sí hacer el redraw no me costó tanto en comparación con lo que me costó hacer el dibujo original. O sea, es que no os miento si os digo que el original a lo mejor me tiré una semana haciéndolo en plan, pero como súper motivada, a tope de power, y realmente este segundo redraw lo hice en 2 tardes y porque por la mañana tenía que trabajar, o sea, pero yo creo que el cómputo total es súper cortito. O sea, literalmente acabo de ver cuánto tiempo tardé en hacer el dibujo y fueron aproximadamente 2 horas. Aunque es verdad que el dibujo original está hecho de perfil completamente, porque yo quería destacar un montón como la nariz de este personaje, porque es verdad que a mí me gusta mucho dibujar narices grandes. Creo que al final es una pose más interesante un 3/4, bueno, en general siempre es una pose más interesante un 3/4. Entonces por eso simplemente quise hacer esta pequeña modificación. Luego también le cambié el traje y en vez de llevar como el traje, digamos, normal de Rey de la primera película, creo que le puse el de la segunda, si mal no recuerdo, que lleva como un chalequito gris, simplemente por variar, ¿vale? Es mi redraw o mis normas. Y la verdad es que hacer el dibujo en sí no me costó mucho porque está como dentrísimo de mi zona de confort. Quiero decir, después de 4 años dibujando plenamente en digital, de haber ido a cursos, de haber hecho 25.000 dibujos, pues la verdad es que esto es la cosa más sencilla que puedo hacer en la vida. Estoy últimamente debatiéndome entre si línea sí, línea no, línea que hacemos, línea de sketch o qué, pero bueno, yo creo que para mantener también un poco la estética del primer dibujo está bien que le haya añadido esta línea, que como podéis ver ya no está torcida y es completamente nítida. No seré yo la fan número 1 de la línea completamente negra, pero a este dibujo creo que le venía muy bien. El boceto ya os digo, o sea, no tuve ningún tipo de complicación a la hora de hacerlo. Tenía muy claro que quería dibujar esa luz azul fluorescente digna de un sable láser por todo el dibujo, pero a la vez ponerla bastante más dinámica que ponerla literalmente por detrás de Rey como si fuera eso, no, yo qué sé, una línea rara. Es verdad que para ese dibujo una cosa que no hago tan normalmente, pero sí que hice aquí, es literalmente dibujar el color con los colores planos. Utilicé los mismos colores prácticamente que el dibujo original, simplemente que luego los retoqué un poco, porque ahora que uno entiende de contrastes y colores, digamos, compatibles, pues hombre, no iba a dejar la horterada del primer dibujo. Es verdad que pintarlo fue muy sencillito porque al final es una cara, pelo y un poco de ropa que es del mismo color, entonces no tuve mucha complicación. Tampoco le quise meter mucho detalle porque, como yo os digo, quería hacer como un redraw completamente
completamente mi zona de confort, no quería como esforzarme mucho en hacer este dibujo, más que nada porque yo quería mantener ese contraste de lo inicial y lo nuevo en el mayor estilo similar posible. Ya más adelante pues a lo mejor me planteo hacerlo de otro modo, ¿vale? Y para las sombras y las luces, al final lo que hice simplemente fue darle a todo el dibujo un color base con sus matices más o menos por encima y aplicarle a todo el dibujo una capa oscura como si fuera la sombra y simplemente borrar por los lados por donde se iba a reflejar la luz para darle así iluminación. De este modo parece que la luz le da desde atrás. Yo creo que queda muy chulo y resultón. Y ya también para ayudar con este contraste pues básicamente lo podéis ver. Prácticamente lo que más se destaca es la luz, porque el resto de dibujo está prácticamente a oscuras. El único dilema que tuve a la hora de afrontar este dibujo fueron los ojos, porque como habréis podido ver en el speed paint, en un inicio yo le iba a poner pupilas, pero luego es verdad que daba muy chulo el concepto de los ojos en blanco, que Rey nunca ha tenido los ojos en blanco, pero bueno, es que es como que mola un montón. Entonces finalmente me decanté por dejarlos porque así primero la ilustración inicial y final tienen pues aspectos en común, que es en lo que consiste esto, y segundo porque creo que le da un toque bastante chulo a lo que es la ilustración en general. Ya os dejo por aquí el resultado final. Como podéis ver, yo creo que hay bastante contraste entre una imagen y la otra, y es que, repito, solo han pasado 4 años que en verdad no son nada. Lo que nos demuestra que si nos ponemos a ello y nos dedicamos, pues al final todos somos capaces de hacer cosas así. Yo repito, sigo aprendiendo y evidentemente en 1 año o 2 este dibujo no tendrá nada que ver con el que puedo hacer entonces. El concepto de redraw me parece un ejercicio bastante interesante. Si queréis ver el avance que habéis tenido, lo podéis hacer como yo, de 4 años en 4 años, lo podéis hacer de año en año, que hay mucha gente que lo hace, o incluso de mes a mes. O sea, es que vais a notar bastante la diferencia. Este dibujo, como no, os lo voy a dejar en mis redes, que os las dejo por aquí, y me gustaría saber qué pensáis vosotros sobre esto. ¿Pensáis que hay diferencia? ¿Pensáis que no? ¿Pensáis que se nota el cambio, la evolución? Y eso es todo por hoy. Si os ha gustado este vídeo, yo os pediría que le dierais like y os suscribierais porque me ayuda un montón. Y poco más que añadir, que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!